Uno de los aspectos que son naturales en la vida del ser humano y que por aquí lo vemos es el crecimiento. Vemos un bebé y usted deja de ver un bebé 6 meses y cuando lo ve, ¿qué ha pasado? Siempre cierto es el comentario de las personas que no ven a Juan hace unos cuantos meses. ¡Ah! ¿Cómo está grandote? Y uno dice, yo lo veo igualito. ¿Sí? Pero algo constante en el ser humano natural es que vamos creciendo. Pareciera, físicamente hablando, porque uno ya luego no crece, ¿cierto? Inclusive ahorita mi hijo me decía, me hablaba del crecimiento de otro de los niños aquí de la iglesia, y yo le decía, sí, es que uno siempre está creciendo. Me dijo, pero tú ya no creces más, papá. Entonces yo le dije, sí, hijo, en conocimiento, en el carácter. Ah, pero es que yo hablaba era de la estatura, me dice. Uno sí llega a ciertos estándares donde de ahí ya no va más, pero sí seguimos creciendo. Ahora más, sobre todo en Cristo Jesús, seguimos creciendo y seguimos madurando en Él. Hasta el día que nos encontremos con el Señor, estamos en un proceso de crecimiento. Ahora bien, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿si estoy creciendo en el Señor? Porque uno empieza el año y normalmente uno empieza el año con nuevas resoluciones. Este año sí voy a hacer devocional todos los días. Este año sí voy a poner a Dios en primer lugar. Este año sí me voy a congregar. Este año sí me voy a discipular. Y no sé, cada uno toma sus... Este año voy a hacer un ayuno cada mes, cada semana. Y la pregunta es, terminándose el 6º mes de este año, ya la mitad de este año se fue, es bueno que nos preguntemos qué está pasando con ese crecimiento en nuestras vidas. Que miremos nuestra vida en enero y que nos miremos ahora, prácticamente ya en julio, y nos demos cuenta, bueno, ¿cómo voy en este caminar con el Señor? En Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 5, encontramos que Pablo está hablándole a los colosenses y de alguna manera describe lo que es natural, lo que es elemental, lo que es obvio en la vida de todo creyente. Dice a partir del versículo 5, le está hablando a los cristianos de esta iglesia, y les dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y describe algunas cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que no están en Cristo, que no obedecen a la verdad, sino que siguen los impulsos de su carne. Entonces, aquí Pablo está diciendo a ustedes los cristianos, esas cosas las hacen los que no están en Cristo. Ustedes las hacían antes, continúa allí. En las cuales, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Cuando ustedes no habían conocido al Señor, ustedes practicaban todos estos pecados. Pero ahora que están en Cristo, esto ya no corresponde a un hijo de Dios. Pero continúa. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces mire que nos muestra este pasaje un progreso en el creyente. Ustedes recibieron a Cristo y dejaron la fornicación y, bueno, otro poco de conductas allí. Pero ahora que ya llevan semanas, meses, años en su caminar con el Señor, deben seguir dejando estas otras cosas. Usted todavía es enojón y conflictivo en su casa, en el trabajo. Bueno, párele. Ya es hora de que corte con esa conducta. Usted todavía, después de tanto caminar con el Señor, dice mentiras. Bueno, ya no más. Corte con esa conducta.
ira, malicia, malas palabras. Ya no más con esas conductas que usted tal vez después de unos años de vida cristiana u otras cosas ya debe ir cortando. Entonces el pasaje nos está mostrando que hay un crecimiento, que hay una santificación en el creyente. Cada vez es menos como los del mundo y más conforme a Cristo. Y ahí lo dice, ¿no? El cual se va renovando a la imagen de Cristo hasta el conocimiento pleno. Una renovación constante en la manera de pensar, en la manera de ver el mundo, en la manera de reaccionar, de responder ante las circunstancias. Tal vez antes, si en el Señor venía una situación difícil y renegábamos y porque a mí no sé qué y esto, pero ahora en el Señor asumimos las cosas con madurez. Y como Job dijo, yo entiendo, y adoró a Dios en medio de la tribulación, y dijo, yo entiendo que en medio de esta crisis Dios tiene un propósito. Bendito sea, Señor. Uno va madurando y va afrontando y viendo las cosas de manera diferente. Entonces, hay un crecimiento constante en la vida del cristiano. Y ese es el llamado a esta mañana, que nos miremos muy honestamente a nosotros mismos y pues podamos determinar cómo ha sido nuestro caminar en Cristo en lo que va de este año. Y no solamente para que, si vemos que no es como quisiéramos, no es para que simplemente nos demos látigo y no he cumplido, sino para que miremos qué actitudes podemos tomar a partir de ahora para ver de una manera más efectiva este crecimiento en nosotros. Entonces, algunos aspectos en los cuales debemos crecer. Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que algunos se lo deben saber de memoria. Está escrito detrás de todos los libritos del crecimiento. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué cosas debe crecer el creyente? Debemos crecer en sabiduría y en conocimiento. Estamos creciendo en sabiduría y en conocimiento. Ahí dice crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en gracia significa crecer en el disfrute de las manifestaciones del favor de Dios para con nosotros los creyentes. Hoy yo estoy experimentando más la presencia de Dios en mi vida que a comienzo de año. Hoy soy más sensible a la voz, a la dirección del Espíritu Santo que lo que era a comienzo de año. Hoy estoy experimentando mayormente su misericordia, su favor, su dirección en cada aspecto de mi vida que lo que era a comienzo de año. Eso es lo que nos está diciendo allí. Pero también nos dice, crecer en el conocimiento, literalmente, crecer en ciencia. Crecer en ciencia. Crecer en un desarrollo intelectual. Es un ejercicio intelectual. Muchas personas piensan que la fe es algo más emocional, que del corazón. Pero usted no puede creer en aquello que no conoce. Usted no puede amar al que no conoce. Y ese conocimiento implica intelecto. La fe no es emocionalidad. La fe está basada, fundada en la ciencia y en el conocimiento. Es algo intelectual. Dicen, los cristianos son medio burros, ¿sí? Que son apasionados y creen ciegamente y se mueven por puras pasiones emocionales. Y a veces pareciera que sí es así, y con lamento lo digo, porque no debe ser así.
Si algo debe mover la emoción del cristiano es el intelecto. No es emoción por emoción, sino un entendimiento, un conocimiento certero de la verdad de Dios mismo a través de su palabra. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento, en el intelecto, en la ciencia de Dios. En la medida que tú conoces la verdad de Dios, en la medida que estudias la Biblia, tú vas descubriendo cosas nuevas y vas descubriendo que cosas que tú pensabas, no las pensabas como deberías pensarlas. A mí una de las cosas que me fascinan del caminar con el Señor, y se lo digo a todos en el proceso del discipulado, es la necesidad que tenemos de desaprender. Usted ya lleva 30 años de cristiano, sí, tiene que desaprender un montón de cosas. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, que creemos que no las sabemos porque hemos escuchado un montón de cosas, pero bueno, las hemos escuchado del Señor, estudiando, metiéndonos, escudriñando las Escrituras, y después de que ya la estudiamos, la volvimos a estudiar 3 veces más. Porque en la medida que lo hacemos nos vamos dando cuenta, yo la primera vez que lo estudié, lo malinterpreté todo, lo entendí todo al revés, y estaba tan seguro de que así era. Pero cuando pasaron los años, fui estudiando más cosas, y vuelvo y estudio ese mismo tema, me doy cuenta que tengo mucho que corregir respecto de mi comprensión de Dios. Y eso es una tarea de intelecto. ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice. Bueno, el otro pasaje también habla de todas las fuerzas. Centrémonos en corazón, alma y mente, como dice en Mateo 22. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es el corazón? El corazón es descrito en la Biblia como el centro de control del hombre. Es toda actividad mental y moral. A veces pensamos que cuando la Biblia habla del corazón son la parte emocional. No. Cuando habla del corazón es toda actividad mental y moral del ser humano. Incluye todos los aspectos racionales, el razonamiento, la lógica y los aspectos también emocionales, que somos personas sintientes. Cuando habla del corazón, entonces es intelecto que controla las emociones y están involucradas allí. Es la persona. El alma se describe, yo estoy hablando del significado de las palabras griegas utilizadas allí en este pasaje. El alma es el asiento de la personalidad, la voluntad, el propósito, el pensamiento, lo que caracteriza a la persona. Entonces fíjese, en el mandato de Jesucristo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí está la intelecto. Alma, pensamiento y razón. Y finalmente dice mente, y con toda tu mente, es decir, con conciencia, con entendimiento, con una conciencia reflexiva. Entonces, cuando habla de la mente, no es tragar entero lo que enseña un predicador, no es tragar entero lo que usted leyó en un devocional, sino es detenerse, es analizar, es ver el contexto, es hacerse preguntas y en la llenura del Espíritu Santo mirarse hacia adentro y ver cómo está usted frente a esas verdades. El conocimiento de eso es una tarea que requiere nuestra atención, nuestro intelecto, comprometido allí. No es algo emocional. Emoción sin conocimiento es peligrosísima. Porque nuestras emociones tienen que ser conformes a la verdad de Dios. No porque siento algo o experimento algo quiere decir que sea bueno. Necesito que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo está siendo tu intelecto, tu mente? ¿Cómo está siendo transformada? ¿Cómo está siendo renovada? ¿Te chocas con la Biblia? Mire, a mí me encanta estudiar la Biblia.
Me meto muchísimo en la palabra. Y llevo muchos años así, o sea, casi desde el día que recibí a Cristo me enamoré de Dios a través de la Biblia. Y me sigue pasando, y me sigue confrontando, y me sigue chocando. De cosas que digo, yo ya sé esto. Pero cuando la leo, el Señor me ve a mí y me dice, lo sabes, pero no lo estás haciendo. Y entonces me pega como un puño aquí al hígado y me duele. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nosotros no vamos a la Biblia para leer la Biblia. Cuando vamos al encuentro con el Señor a través de la Biblia, Él nos ve a nosotros. Dice que la palabra es la espada, ¿cierto? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y nosotros a veces pensamos que la espada, ¿de dónde agarramos la espada? Si tuviéramos una espada, ¿de dónde la agarraríamos? Del mango, ¿cierto? Dice uno, porque es que si no me corto. Pero nosotros necesitamos agarrar la espada por el filo. Porque es que pensamos que la espada, si yo la agarro por el mango, es como que la espada, la palabra es para otros. Pero es que esa espada es con la que Dios penetra mi alma. Yo tengo que agarrarla con las manos y sangrar la Biblia. Porque hay una confrontación, hay una vida, hay una experiencia cuando estoy agarrado de la Biblia y sangro delante del Señor. Y me duele porque no quiero morir a eso que Dios me está diciendo que debo hacer. Jesucristo, cuando es confrontado por Satanás allí en Mateo 4:4, dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el hombre? De la palabra de Dios. ¿Tú vives de la palabra de Dios? ¿O vives del salario que recibes, de la comida que consumes? Porque el Señor nos está diciendo muy claro, vea, vivimos es de la palabra de Dios, del alimentar, de nutrir nuestra mente con nuestras manos sangrando, allí agarrando la espada por el filo, de modo que nos hiera, de modo que, como dice, penetre hasta lo profundo y parta, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia debe ser indispensable en la vida del creyente. Y no como un ya la leí, check, sino cómo se clavó hoy esta palabra en mi corazón. Transformados, creciendo en conocimiento de Dios, un conocimiento que nos cambia la manera de pensar, que nos cambia la manera de ser. Y yo lo hablaba hace unas 15 días. ¿Cómo estamos manejando, cómo pensamos la política? Y nos agarramos los cabellos, bueno, ustedes, yo no, nos agarramos de los cabellos y, pero ¿cómo puede ser que la gente haga esto y esto? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo pensó Jesús de la política en su época? Sometidos a un imperio pagano que les cobraba impuestos, que les quitaba muchas libertades, y Jesucristo ni 5 de cuidado le puso a ese tema. ¿Por qué? Él lo dice, mi reino no es de este mundo. Concentrado en las cosas del reino de los cielos y no en las de este mundo. ¿Nosotros en qué seguimos concentrados? Hay que renovar nuestra mente. ¿Cómo pienso la política? ¿Cómo pienso el dinero? ¿Cómo pienso la familia? ¿Cómo pienso la crianza de los hijos? ¿Mirando Instagramers, influencers o mirando la palabra del Señor para guiarme? Entonces, ¿cómo vas este año? ¿Te estás capacitando? ¿Te estás discipulando? ¿Estás estudiando tu juicioso la Biblia en tu casa? ¿Has estado sangrando a través de ese encuentro con la verdad de Dios? ¿O la tienes en la mano ahí y la pules y la brillas y ¡pum!, se la clavas a los demás, eso sí, con una facilidad increíble, dando bibliazos a todos los demás? Pero tú, ¿cómo estás creciendo tú?
Otro aspecto, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Otro aspecto en el que debemos crecer. Amor, debemos crecer en amor y en servicio. Póngale cuidado. Dice, básicamente aquí está orando Pablo por los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que unas cuantas semanas atrás recibieron a Cristo, y está orando, está diciéndoles, y yo le pido a Dios esto por ustedes, y dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, los unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor los haga crecer y abundar ¿en qué? No solamente que crezca el amor en ustedes, sino que crezca de tal manera que abunde. El amor debe abundar, debe ser un amor creciente. ¿En qué debe crecer este amor? Este amor creciente y abundante, ¿hacia quién? Ahí lo describe. En amor unos para con otros. Está hablando ese unos para con otros es, mire por favor a los lados y hacia atrás y hacia adelante, por favor hagan el ejercicio. Está viendo a los unos y a los otros. Salúdese, dígase hola uno, hola otro. Entonces debemos crecer y abundar en amor entre los hermanos. ¿Usted ama más a sus hermanos que lo que los amaba en enero? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, nos dice algo de lo que implica ese amor. Y ya vamos a ver otros pasajes de Juan que nos muestran lo que implica ese amor entre los hermanos. Y dice 1 Pedro 4:10, dice, cada uno, ¿quién es cada uno? O sea, diga yo. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿Cuál don? Digan, a mí me dicen don Pedro. Entonces, ¿cierto? No, el don es, tiene el don de servicio. O usted tiene el don de que sabe tocar un instrumento, o tiene el don de que tiene un oficio o una profesión, o tiene el don de que tiene unos recursos. Tiene todo lo que hemos recibido de Dios, son los dones materiales, de habilidades, de recursos, de dones espirituales. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios se incluye dentro de esta palabra don. Entonces dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo, o sea, cada uno, tenemos diferentes dones que Dios nos ha dado, recursos. ¿Y qué tenemos que hacer? La responsabilidad que tenemos es ministrarlo. Ministro es servidor. Ministrar es servir a los hermanos de la iglesia local donde el Señor me ha puesto. Y entonces una manera como yo amo a mis hermanos es sirviéndoles a través de lo que Dios me ha dado a mí. ¿Qué me ha dado Dios? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo bendiciendo la vida de mis hermanos con lo que Dios me ha dado? Y por eso les digo, es todo el paquete, todo lo que nosotros tenemos bueno. Es nuestra responsabilidad como administradores, como buenos administradores de lo que tenemos de Dios. Parte de esa buena administración, Dios nos lo da, es para la edificación de los hermanos. Para que mis hermanos estén creciendo, estén siendo animados, fortalecidos. Ay, pero es que yo no sé, una sola palabra bendice a su hermano.
Lo que decía Cami al comienzo de la reunión. Una llamadita el sábado. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Tengo muchas ganas de verte mañana en la reunión para que adoremos juntos al Señor. Ánimo, no vaya a faltar. Eso puede hacer que un hermano que no tenía de pronto ganas de venir, se anime a venir. Esa palabra de tengo ganas de verte, lo hace sentir querido, amado. Pensó en mí, caramba. Yo pensé que en la iglesia nadie pensaba en mí. ¿Les parece muy difícil hacer eso? Bueno, espero que en 8 días estén contando todas las llamadas que recibieron. Es nuestra responsabilidad y obligación servir a los hermanos con lo que tenemos. El amor se ve. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, para los que están tomando nota. 3:16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo conocemos que Dios nos ama? En que Cristo se entregó por nosotros. Ahora dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo van a saber los que están sentados al lado suyo que usted los ama? Porque usted pone su vida por ellos. ¿Ellos han visto que usted pone su vida por ellos? O a duras penas saluda. Porque poner la vida implica caramba, debo hacer un esfuerzo. El mínimo que le estoy diciendo, una llamadita. Un versiculito. Usted está orando y pensó en Pepito. Mándele un versiculito a Pepito, el que a usted le gustó de ese devocional. Así porque sí, de buenas a primeras. Hay muchas cosas que podemos hacer para demostrar amor efectivo, amor que se vea. No, yo sí los amo, pero soy bien en lo secreto. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No es una sugerencia, es un mandato de parte de Dios. Los unos para con los otros. Pero el que tiene bienes de este mundo, y aquí se viene a algo básico y elemental, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor implica actuar. El amor es verbo, como dice una canción. El amor implica un actuar hacia los demás, un entregarnos. Me tiene que doler, yo tengo que sacarme platica del bolsillo. Uy, pero es que a mí no me alcanza. Bueno, ¿cómo va a ayudar al otro? Tengo que sacar tiempo del bolsillo. Ay, pero es que no tengo tiempo, que es la excusa de muchos hoy en día. Es que no tengo tiempo. Amar a los hermanos. Hay que entregarnos. ¿Nos estamos entregando los unos a los otros? Primera de Juan, ahí la siguiente hoja, capítulo 4, versículo 19. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Sí, 20-21. Primera de Juan 4, 20-21. Entonces, ¿usted cómo dice que ama a Dios si a su hermano al que sí ve, lo trata con indiferencia? Así como al que se encontró en la calle, buenas, buenas. Y ya. ¿Cuál atención, cuál cuidado, cuál entrega, cuál acto de servicio? Crezcan y abunden, dice la palabra. ¿De qué manera crecía y abundaba el amor en los creyentes que leemos del primer siglo?
Dice, tenían en común todas las cosas. Estaban pendientes y atentos de las necesidades reales de los demás. Para eso necesitamos acercarnos a nuestros hermanos. Y entonces alguien me dirá, Daniel, es que usted no me conoce, yo soy muy tímido. Yo soy muy inseguro de mí mismo. Bueno, el crecimiento implica que usted debe hoy obedecer lo que no obedecía antes. Y es que Dios no nos dice que obedezcamos dependiendo de nuestra personalidad o nuestros defectos de carácter. No, independientemente de que es que yo soy tímido, que es que mi temperamento es introvertido. Bueno, tienes que superar lo introvertido de tu temperamento para obedecer lo que yo te mando. Tienes que superar tu timidez para obedecer lo que yo te mando. Esto no es opcional, no es si yo quiero. Señor, ayúdame. A mí me cuesta trabajo relacionarme con las personas. A mí todo me cae en gordo. Dígaselo honestamente, a mí me fastidia la gente. Hay unas personas que son terribles, Señor. Dígaselo. Dígale, ayúdame. Y que sea como los discípulos que leemos en el capítulo 4 de Hechos, que oraban, Señor, danos de nuevo. Les acabaron de dar palo y látigo y les dicen, no predican el evangelio. Y se van, oran y dicen, Señor, danos valentía porque nos da miedo, porque si predicamos el evangelio nos golpean y nos meten a la cárcel. Dice, Señor, danos valor. Amén. Salen y se van a evangelizar. No es, yo voy a esperar a ver qué pasa con el tiempo. No, le clamé al Señor, me lanzo a hacer lo que el Señor me está diciendo que debo hacer. Eso es lo que implica el crecimiento. Hoy venzo las barreras que hace unos meses no era capaz de vencer. No en mis propias fuerzas, porque en nuestras fuerzas vemos esas cosas como imposibles. Pero dependiendo del Señor es que vamos creciendo. Como lo dice aquí, crecer y abundar en amor. Eso implica entregarme a los demás, conocerlos, acercarme, servirles. ¿Usted ama hoy más a sus hermanos que a comienzo de año? ¿Hoy los está sirviendo más que a comienzo de año a través de lo que usted tiene? Y no se justifique ni se dé palabra, ay, yo antes no saludaba a fulanito y ahora sí lo saludo. Sí, ya he crecido. O sea, sea muy honesto con usted mismo, ¿no? Debemos estar creciendo. Y entonces pensemos, ¿qué puedo hacer para crecer en el conocimiento de Dios? En que mi fe esté bien cimentada en la verdad de Dios, de modo que no sea movido por cualquier viento de doctrina o estratagema de hombres, como dice la palabra. Que escucho a un predicador famosísimo que predica herejías, pero como yo no conozco la verdad de Dios, me las trago enteras. ¿Cómo es tan famoso ese predicador que escuché? ¿Cómo me puedo alimentar de la verdad de Dios? ¿Cómo puedo nutrir mi intelecto? ¿Cómo puedo amar más a mis hermanos? Que se empiece a ver ese crecimiento en nosotros. Y dice que crezcan en amor y abunden los unos para con los otros y para con los otros, para con los demás. ¿Quiénes son los demás? Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no son parte de la iglesia del Señor. Y el amor entonces hacia ellos, ¿cómo debe ser expresado? La mayor necesidad que tiene una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cuál es? El conocer el evangelio para que pueda ser salvo. Y entonces el amor hacia el que no cree es predicándole el evangelio. Y ahí tenemos nosotros la campaña, gana un amigo para Jesús. Llevamos 6 meses con la campaña. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos has predicado el evangelio? De los que escribiste el nombre, ¿ya les hablaste a todos ellos y empezaste con otros? Porque es que no es opcional, el Señor también nos manda. Y es una marca de un cristiano que predica el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que superar una vez más. Si no has estado predicando el evangelio, tienes que darte cuenta, ¿por qué no lo has hecho?
¿Qué tienes que superar para empezar a hacerlo? Y si tu excusa es, a todos los que conozco ya les prediqué el evangelio, yo pregunto, bueno, ¿las personas en el mundo dejaron de existir? ¿Ya no hay más incrédulos en la ciudad? ¿No hay forma de que tú conozcas nuevas personas? Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para crecer en amor para con los demás? Un tercer aspecto en el cual debemos crecer, Filipenses 1:6, nos dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor inició una obra en ti y hoy sigue el Señor trabajando en tu vida, dependiendo de si tú se lo permites o no. Si endurecemos nuestro corazón, si no estamos dispuestos a obedecer, si nos justificamos, sacamos excusas, pues el Señor dice, pues si tú no quieres, ahí te quedas. Entonces, debemos crecer en carácter y santidad. Gálatas 5, versículo 22 y 23, encontramos el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu Santo es creciente en la vida de nosotros. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo crecemos y abundamos en amor? Viviendo llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo es como nos podemos amar y servir los unos a los otros. Es como podemos ir a la palabra de Dios y que sangre nuestro corazón delante de ella. Es por medio de la llenura del Espíritu Santo que crecemos en este fruto en nuestras vidas. Gozo, la paz, el amor es creciente en tu vida. Hoy estás más gozoso que en enero, más en paz que en enero. La paciencia, ¿has crecido en paciencia? ¿O sigues contando? Ya van 3, una más y ya no. ¿Has crecido en paciencia? Le hago esta pregunta, ¿usted hoy es más paciente? No, más bien antes de eso, piense en la persona que más le saca la paciencia. Bueno, algunos rapidito dieron, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? Me imagino. Ahora piense, ¿usted es hoy más paciente con esa persona que como lo era hace unos meses? ¿O sigue siendo igual de impaciente? El fruto del Espíritu que es creciente, ¿usted hoy es más amable y sus pensamientos son más buenos en sus relaciones? ¿Usted hoy piensa mejor de los hermanos, aún de aquellos que son difíciles? Porque dice la palabra, ¿cómo es? ¿Qué dice? Si vosotros amáis a los que os aman, pues ¿qué mérito tenemos ahí? Usted debe amar a aquel que es difícil de amar, no al que es fácil de amar. Su fe es hoy más fuerte. Usted hoy da pasos más firmes en obediencia. Hoy está obedeciendo cosas que en enero no era capaz de obedecer. Hoy ha dejado de hacer cosas que en enero estaba haciendo todavía. ¿Es más manso hoy? Más manso. Sí. Que alguno no se confunde y... Dominio propio. ¿Usted hoy domina más sus pasiones carnales que las dominaba en enero, febrero? ¿Está hoy el Espíritu Santo en control de su vida más que en enero, ejerciendo ese dominio sobre su carne, sobre sus deseos y pasiones? La manifestación del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente es creciente. Es creciente.
todo el tiempo va creciendo. Pero algunos es así, sube y baja, y sube y baja. No, yo estuve por ahí en marzo, estuve súper bien, pero luego... Segunda de Corintios 7:1 dice, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos ser cada día más limpios. Hoy nos hemos separado, apartado de conductas, de pensamientos, de palabras que nos corrompen. Yo debo ir limpiando y depurando mis conversaciones. Debo ir depurando lo que leo, lo que veo en las redes sociales, en televisión. Si me corrompe, si me lleva a pensamientos sucios, ¿qué debo hacer con eso? Debo limpiarme de toda contaminación. Si debo cortar con relaciones, con amistades, con lugares, lo he venido haciendo para poder limpiarme y ser más puro delante de Dios, ser más santo. Todo esto sucede en intimidad delante del Señor. Necesitamos despojarnos, desnudarnos nuestro corazón delante del Señor allí, de manera intencional. Señor, ¿cómo estoy frente a esto? Y estar trabajando conscientemente en nuestro carácter, en nuestro proceso de santificación. Siendo conscientes de, estoy dando estos pasos firmes en esta dirección que el Señor me está hablando, de que debo dejar esta conducta para con mi esposa, este mal hábito que tengo de la manera como trabajo, esta manera como yo tengo de pensar de las otras personas. No sé, el Señor constantemente estamos trabajando en ese algo. Y no es que diga sí, y lleva 8 años trabajando en la misma cosa. Ahí no hay crecimiento. Y el último aspecto que vamos a ver en Hebreos 5, vamos a Hebreos 5, versículos 12 al 14. Entonces pensemos, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer para asegurarme de que estoy creciendo en mi santidad y en el carácter? Que hoy controlo más mi carácter que antes, que hoy yo soy más santo que antes, más limpio, más puro, menos carnal. Hebreos 5, debemos crecer en madurez y discernimiento. Mira lo que dice. Le está hablando a los cristianos y les dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El tiempo pasa. Y dice la palabra, algunos de ustedes deberían haber alcanzado ya la maestría, ser doctores en el conocimiento de la palabra de Dios, de modo que estén hablando, enseñando, argumentando con los incrédulos. A Cristo le decían maestro, y es la misma palabra que se usa acá. Algunos de ustedes, dice la palabra, deberían ser ya como Cristo, en su conducta, en su carácter, en su manera de hablar. Dice, pero en vez de eso, se está diciendo, ya tenían que haber madurado, haber llegado a ese conocimiento, práctica, bueno, todo lo que hemos visto hoy. Dice, pero aún tienen necesidad de las cosas básicas.
Son niños todavía, dice, necesitan crecer. El alimento sólido es para los que han alcanzado ya madurez, los que han ido creciendo. Y entonces nosotros necesitamos ser maduros. Y esa madurez la alcanzamos, a través de todo lo que hemos visto hoy, conocimiento intelectual, puesta en práctica de esas verdades. Y uno empieza a ver el mundo de una manera diferente. Como lo decía, tal vez antes veíamos una crisis como algo terrible, insoportable, y nos cuestionábamos, Señor, ¿por qué a mí? Si justamente estoy haciendo devocional juicioso, ¿por qué ahora? Señor, empecé a diezmar y me echaron de la empresa, justo cuando yo dije voy a ser fiel y ahí me vino la situación difícil económicamente. No, Señor, ¿sabes qué? Yo no creo en... Inmaduros. Pero cuando empezamos a crecer en el Señor, vemos todas circunstancias y decimos, Señor, tú a los que amas, todas las circunstancias las usas para el bien. Porque tú nos quieres formar conforme al carácter de tu Hijo. Y entonces empezamos a afrontar las cosas de una manera diferente, entendiendo y aceptando y sometiéndonos a la verdad de las Escrituras, aunque no la comprendamos todavía. Vamos madurando. ¿Te postras delante del Señor rindiéndote a su voluntad? ¿O todavía quieres imponer tu voluntad, tus planes y tus propósitos ante el Señor? La madurez implica eso. ¿Eres capaz de dar consejos sabios a un hermano? Cuando digo sabios, es basados en las Escrituras y no en tu propia experiencia. Necesitamos madurar. Y aquí el pasaje nos dice algo bien interesante. Nos dice, estos maduros, por el uso, por la obediencia, por la puesta en práctica de las verdades de Dios, a través del estudio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, somos sometidos y hemos sido ejercitados en tomar decisiones, en mantenernos firmes, en no ceder ante la tentación. Y entonces vamos creciendo y discernimos, esta es una trampa del enemigo. Esto que estoy pensando es un pensamiento satánico. ¿Por qué? Porque contradice la verdad del Señor. Aprendemos a discernir, porque ejercitamos, porque llevamos todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Entonces el tiempo pasa y no puede pasar en vano en nosotros. Y que esta palabra se aplica a nosotros y nos diga, ustedes siguen siendo niños cuando deberían ser ya maestros. Asegurémonos de estar ejercitándonos, de que estemos madurando, que estemos discerniendo cada día mejor lo bueno de lo malo. Miremos, Señor, ¿qué puedo yo hacer hoy para empezar a ejercitarme de esta manera y madurar y ser maestro, como tú lo dices? Y para concluir, vayamos a Efesios 4, versículos 15 y 16. 4, versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, la palabra es la verdad, Cristo es la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, toda la iglesia, bien concertado y unido, la iglesia entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, los hermanos entre sí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El pasaje es muy claro. Nosotros debemos crecer constantemente. Hasta nuestro encuentro con el Señor debemos estar creciendo. Y debemos ser intencionales en nuestro crecimiento.
¿Parecidos a quién? A Cristo. Que cada uno de nosotros pueda decir como Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. En todos los aspectos, fíjese que dice, crezcamos en todo. En todos los aspectos de nuestra vida debemos parecernos más a Cristo. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, con los vecinos, con las finanzas, con el tiempo, con todo. En todos los aspectos debemos ser cada día más como Cristo. En la manera como nos fortalecemos espiritualmente, en todo. Crecemos, y ahí lo dice, me gusta mucho. Él es la cabeza. ¿De quién? De nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo. Y dice, crecemos porque estamos conectados los unos con los otros. Es muy claro. El cuerpo, ¿cómo está? ¿Cómo dice que está el cuerpo? Bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo estamos nosotros los hermanos? Unidos. Que nos ayudamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada uno de acuerdo a lo que tiene. ¿Qué tiene usted para darle a sus hermanos de modo que sus hermanos se edifiquen? Crecemos entonces porque cada hermano está aportando lo que tiene para el crecimiento de los demás. Y entonces nos vamos edificando mutuamente y vamos creciendo y nos mantenemos en ese crecimiento constante. Porque si yo veo que mi hermano está como cojeando y no quiere crecer más, como yo estoy pendiente, lo agarro y sobrellevo las cargas los unos de los otros, como dice la palabra, y lo animo y lo exhorto. Y si es del caso, se disciplina. En amor sucede todo esto. Entonces, debemos hoy hacer un alto en el camino y revisar nuestra vida. No te justifiques. No saques excusas. Es que, cuando tú dices es que, anulaste la enseñanza del Señor. Lo que pasa, anulaste. Fue porque, nada. Sin excusas, no te justifiques delante del Señor. Dile, sí Señor, debo hacer esto. ¿Cómo? No pienses en, lo que pasa es que no he podido, Señor, y tú lo sabes, y es que, no. Dígale, Señor, tú mandas que yo haga esto. ¿Cómo lo hago? Dirígeme. Tú conoces mis limitaciones, ayúdame a superarlas y no verlas. No enfocarme en ellas y centrarme en eso y justificarme y excusarme. Asegúrate de estar creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Asegúrate de estar trabajando activamente, consistentemente, en crecer en esos aspectos que mencionábamos hoy. Sometiéndote cada día más al señorío de Cristo. Esto sucede única y exclusivamente en sometimiento al Señor. Biblia, oración, llenura del Espíritu Santo, obediencia a la verdad del Señor. Es un trabajo muy, muy intelectual, de entender qué está pasando conmigo, de reflexionar por qué, de entender y programar cómo ahora entonces doy estos pasos, fortalecerme en el Señor. Depender de su fuerza para hacer lo que para nosotros nos parece imposible de hacer. Entonces yo los invito a que nos concentremos y que estemos creciendo y que nos miremos los unos a los otros y que nos ayudemos a crecer. ¿Usted quisiera que los demás hermanos lo ayuden a crecer? Mírense y dígale, sí, yo quiero que me ayude. Dígale a que está al lado, ayúdame a crecer. Dígale, ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame, a mí me cuesta. ¿A ustedes les cuesta? Ah, bueno, eso no le pasa a usted solo, nos pasa a todos. Pongámonos de pie, vamos a orar.